cosa que podemos repasar de lo que dijimos ayer, seguro también le vayamos a pedirles que resuelvan un DFM. Sí. Y puede ser con un tema que más o menos estemos ambientados todos. Oye, personalmente a mí lo que me pasó fue que con el inmobiliario me costó un montón imaginar, digamos, datos y demás. Entonces, digo, que hay la posibilidad de que se dé por ahí algo así como estuvimos viendo que era lo de, no sé, los cursos que se han metido por ahí en la facultad, más o menos sabés, o algunos médicos. Sí. Todo puede ser, digamos, cosas cotidianas, tal vez buscar un tema así. Porque a mí personalmente me pasó eso, me costó un montón el tratar de como dicen ustedes, de flashearla o pensar, ¿viste? ¿Vos dijiste flashearla? Yo creo que dije flashearla. Jamás diría esa palabra. No, porque ahí vamos a tener que meter, mirá, ¿hace cuánto que no metí? Ahí te traje... No, porque ahí, aparte ahí se ve, creo, acá. Igual lo tomamos, no sé cómo va a ser el parcial, pero... No, decía, a ver, sería como un dominio que pensemos que entendemos todos. Bueno, ¿cuál? Me dijiste el de... ¿Puedo ponerme en malo? Sí. Cuando vayas a trabajar te van a decir, bueno, tenés que calcular esto de un horno de no sé qué para hacer metal y bueno, o en banco te van a decir, che, tenés que calcular los cheques y te vas a meter en 20.000 temas. Yo sé que en un parcial no está bueno porque en un parcial no tenés el tiempo, pero sí, tratamos. Es totalmente pero una razón por la vida real es... Tenés que aguantar, pero creo que por ahí la podés escapar en preguntar a algún especialista. Bueno, en el parcial no tengo al especialista. Pero... No, a ver, la idea sería, eso lo habíamos hecho en un par de ejercicios que resolvimos, es primero intentar hacerte una lista de posibles hechos. Por esto es una de las cuestiones que no utilizo por mi letra tan mala. Por hechos y dimensiones, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos vamos a separar a los datos solamente en dos? Entonces, agarremos cualquier dominio, vos decís uno que conozcamos, pero lo que te dice él es guarda que si yo justo para el parcial o en realidad cuando vos te toque enfrentarte a un problema, para conocer el dominio te vas a tener, seguramente tengas reuniones, tengas regla de negocio y un montón de cosas, pero vamos a, no sé, uno que se sientan cómodos, puede ser cualquiera. Si quieren hacemos hasta el del mundial, no sé, algo de fútbol. Entonces, igual en contra, perdón, tomamos un parcial que tenía todo especificado sobre una ATP de tenis. Eran 5 hojas. Ese fue porque era virtual, ¿verdad? No fue muy bien entendido. Porque no, especificamos todo y tenés que hacer... No, ahí ya no podés imaginarte nada. Sí, sí que... Intentar, no sé, que sé que alquilar cosas, nunca en mi vida, no tengo una propiedad claramente, nunca en mi vida alquilé, entonces como que por ese lado medio que me limitó, pero digo, a ver si se puede, está la posibilidad de tal vez hacer un tema para algo más cotidiano, como estuvimos viendo, porque yo hice la práctica, los hice casi todos, si eran poner de viaje, tener de curso, del alumno, o mismo de SQL, alguien que te viene a pedir, o del videoclub, tenías un montón, y eso poner más o menos te orientas, pero el de inmobiliario me aniquiló, por eso digo, pero... Claro, pensar todo el negocio en detalle es un poco complicado, si no... No, pero ahí, pero si quieren también igual nos podemos meter solo para embarrarnos, en el sentido de
vos en realidad tenés en una inmobiliaria o en fútbol o en tenis o en lo que fuese, vas a tener que dividir tus datos en dos. ¿Sí? Ese es el primer paso. Entonces, lo primero que los vamos a evaluar es si ustedes identifican cuáles son datos cuantitativos y cuáles cualitativos. ¿Sí? Entonces, no sé, digan, si quieren hacemos el del inmobiliario, si quieren hacemos ahora el de fútbol que les decía, es lo mismo. Es decir, vamos a suponer que vamos a registrar o que ya tenemos bases de datos, distintas bases de datos, vamos a imaginar qué base de datos puede tener relacionada con el fútbol, cuáles podemos llegar a tener. Así flasheando la... Sí, Podemos tener una base de datos de jugadores, ¿sí? Equipos también, estadísticas de los partidos, ¿sí? Puede haber hasta tenemos una especie de calendario, ¿no? Que sabemos qué días se van a jugar, o sea, puede haber partidos por venir, partidos que ya se jugaron, fixture. O sea, se dan cuenta que la cantidad de bases de datos es mucha, o sea, por cualquier dominio que nos metamos. Entonces, ahí es donde se acota un poco decir, bueno, nosotros tenemos que delinear, pues si no el enunciado diría, diseño un DFM Data Warehouse para Mundial. Es muy abierto, entonces nosotros podemos acotar, decir, bueno, vamos a trabajar con estadísticas de los partidos, ¿sí? Con una base de datos que tiene estadísticas de los partidos, ya sea aparte de los goles, los amonestados, los cambios, cuánto duró, digamos, el tiempo real, si hubo alargues, si hubo penales, etcétera, ¿no? Queremos poder explotar esa información. Y aparte, como para pensar otra base de datos, una base de datos, si quieren, de jugadores, como me dijeron recién, que tengan características de jugadores. Entonces, nosotros como que les tiramos, como quien dice, una línea. Ustedes pueden decir, bueno, y otra base de datos, o imaginar qué es lo que tienen guardado en esa base de datos. Entonces, vamos a suponer esas dos aristas, ¿no? En esas dos bases de datos, ¿qué se les ocurre que van a ser hechos y qué se les ocurre que van a ser dimensión? Los goles si tienen hechos. Goles. estadísticas de los partidos también. Los partidos. Partido. Partidos sería dimensión. Resultados. Resultado, claro. Claro, Los resultado, goles pues si es cantidad. Yo decía porque se pueden. Yo decía También. la cantidad de partidos. Ojo que creo que lo habíamos visto en una de las clases. Ustedes pueden tener una base de datos, precio, unitario y cantidad. ¿Sí? Imagínense un ticket de supermercado. Ustedes pueden tener guardado precio unitario y cantidad. Y con eso, obviamente, si lo multiplican, sacan cuál es el total digamos, de esa línea. En Data Warehouse probablemente esa multiplicación la hagan y guarden las tres columnas. Porque recuerden que nosotros todo el tiempo cuando estamos haciendo esto, y por eso se desnormaliza, queremos tener ya datos precalculados y resueltos en nuestro esquema de Data Warehouse. No nos preocupa pero profe, ¿para qué está guardando el precio final si tiene el precio unitario y las cantidades? Con eso ya lo tiene, no importa. Claro, entonces yo todo tiempo que vaya a ahorrar, o lo mismo que con las tablas agregadas que decíamos ayer. Ustedes tienen una tabla por día con todas las ventas. Después yo les dije, bueno, pues ustedes se pueden generar una AGG con el mensual. ¿Qué es eso? Es un group by de la de día agrupada por mes. Y ustedes me pueden decir, pero profe, ¿para qué se generó esta tabla de hechos si usted ya tiene la de día y ahí tiene todo lo del mes? Y bueno, pero yo no quiero que cuando alguien me pida la venta de un mes tener que hacer un group by contra esa tabla que tiene más registros. Quiero que ya esté precalculado acá. Bueno, digo, esa premisa que se tiene muy en cuenta en Data Warehouse y en explotación, téngala siempre como, por ejemplo, el que estaban diciendo recién. ¿Y pero por qué los goles? Voy a tener una que sea goles y otra que sea resultados y yo puedo calcular una de la otra. No importa, o sea, acá estamos haciendo una lista de posibles hechos y dimensiones. No importa que se puedan precalcular con otros datos. Juanca, Consulta. perdón. Consulte, se me ocurre una cosa, más que nada, perdón, a nivel parcial. Podemos poner preguntas. Un tablero que tenga, no sé, los goleadores
O sea, después otro que tenga, no sé, los resultados o los que tengan partidos invictos. Entonces, yo imagino que el parcial va más por esas preguntas, tendrán el set de datos y después de ahí, bueno, o sea, tendrán los hechos, las dimensiones y para responder esas preguntas, ¿no? Por Entonces, ejemplo, claro. o sea, me imagino que puede venir por ahí. Entonces, quizás para que se esté grabando. Sí, Ah, en bueno. teoría sí. Si no, avisa. Pero me imagino que puedes poner, bueno, quiero un tablerito, quiero alguna explotación que me dé los goleadores de las por fecha, o los goleadores por equipo, goleadores por lo que sea. ¿Entendés? Entonces estaría bueno, me parece que plantear eso también, qué es lo que queremos modelar. Más que nada, porque si vos vas a los hechos y dimensiones de lo que es el entorno de, no sé, el mundial, puedes tener millones. Millones no, pero son muchos. No, por eso. No hay limitación en el sentido de que si ustedes quieren inventar bases o cosas, bienvenido sea. Sí, intenten responder si hay. Nosotros estamos diciendo, por ejemplo, estadística de lo que pasó en el partido, que estén en los hechos y dimensiones. Entonces me dijeron. ¿Tiene una base de las preguntas que se hagan en base al enunciado para armar el DFM? Claro, eso tiene que estar como. Se tiene que poder responder desde, digamos, con el DFM que hay. Solo eso, nos enfocamos a... Enfocate ahí, pero si querés agregar más cosas, digo, o imaginar algo que no está dicho en el enunciado, porque te facilita lo que estás resolviendo, está bien. A eso voy. Igual, por ejemplo, o sea, alguna explotación que se les ocurre, más allá de, no sé, los goleadores de cada fecha, no sé, las tarjetas, amonestaciones. Puede ser. A ver, si yo dijera cantidad de tarjetas hecho. Entonces, acá sí podría ser una cantidad de Amonestaciones. tarjetas rojas, cantidad de tarjetas amarillas, para decir algo. Porque son cantidad de lesionados. Cantidad de lesionados. ¿Qué? ¿Qué dijeron? No, de jugadores, digo, en general. Sí, a mí me parece una duración del partido también, porque duración. De partido. Cantidad de cambios, de recambios que hubo en el partido. Cambios. Pero o sea, yo estoy notando que identifican perfectamente cuáles son los hechos, los posibles hechos, ¿ves? Hechos ahí podría haber bastantes, porque justamente, Claro. no sé, tiro libre, como decía el compañero, tiempo fuera de juego, ¿no? Claro, acá. Y ahora viene la parte de dimensiones. A ver, en Duración, es más, duración puede ser duración neta, duración, o sea, la neta del partido Bruta. que se jugó o la duración del partido que estuvo ahí. Sí, fue acá un bruto y neto, ¿no? ¿Sabes la diferencia de esto? Bueno, esto ya es un poco más técnico, pero... Es como el sueldo, pero Como el suelo, pero en tiempo de partido. Claro, hay un momento del partido que se está jugando realmente y otro que está parado, pero el reloj corre, digamos, son dos tiempos distintos. Como el básquet. Claro. Bueno, y dimensiones. No, pero ¿Qué dimensión clave para el parcial? fecha. Fechas, y fechas. La dimensión de tiempo. Esta, o sea, si ustedes hacen un DFM y falta esta dimensión, ya se ha expresado en línea, obviamente en mes, ¿no? En cuatrimestre, en hora. ¿sí? Un lustro. De hora, minuto. Claro, o sea, acá. Minuto, hora, segundos, por ejemplo. Eso depende de qué, ahí está, de qué, esa es la granularidad de la información. ¿De qué va a depender? De las necesidades que tengo yo cuando exploto los datos. Eso también es importante. Si yo quiero una estadística de goleadores, ustedes me pueden decir, sí, pero yo quiero saber todos los que metieron gol en el minuto 9. Sí, podemos, pero lo más lógico es que si yo te digo estadística de los goleadores, por ahí no necesites ese nivel de detalle. ¿Sí? Entonces, ahí va a estar, si acá como decía, si vas en minutos, o por ahí es, digamos, querés saber los goleadores de esta temporada, de este año. Hasta por ahí hay que ver, digamos, si tiene sentido
los goleadores del día. No sé. Pero bueno, Pero si eso va digamos, son- a un torneo, por ahí te conviene lo que es día, también puede Sí, ser día, pero- minutos, horas. por eso, Cuando es un pero ves que ahí torneo, ves que ahí ya entra la subjetividad y como que tenés que empezar a pensar cosas. Entonces vos lo ponés, decís, a mí me interesa, estoy considerando esto, como decís vos. Sí. ¿Entendés? Me lo ponés. Entonces yo puedo interpretar qué es por qué lo pusiste así en el DFM. Acá. ¿Qué? Sí. Acá te voy a hacer una pregunta, pero no. Ahí vos, el tiempo es, por ejemplo, puedo decir cuándo se jugó un partido, ¿no? O sea, ahí vas a tener el día, la hora, yo no sé el minuto. Y después, en cuanto, si vos querés sacar no sé, todos los jugadores que metieron goles en el minuto 9, tal como dijiste, o sea, o antes del minuto 10, ahí sería otra dimensión de tiempo, o sería una dimensión de tiempo dentro del partido. Ahí es una dimensión un poco más que los puede confundir a ellos, pero sí yo haría una dimensión que sea minuto del partido. Perdón, no quise confundir a ustedes entonces. Pero no, es lo que dice. Pero estuvo buena la pregunta. No, es lo que dice. Yo lo haría por ese lado. Es lo que dice. No, es lo que dice es. Ustedes después esto lo tienen que pensar que vamos a intentar tener una tabla de hechos que vamos a intentar cargar en nuestro proceso ETL. Y vamos a intentar cargarlo. Entonces, si ustedes quisieran, la pregunta que él hace es, si ustedes quisieran responder los jugadores que meten goles en el minuto 9 de todos los partidos. Esa es la pregunta que quiero responder. O antes de los 10 minutos. Entonces, Antes o antes de los 10 10 minutos. Entonces ustedes podrían tener, porque acá con tiempo, ¿qué vamos a poner? ¿Qué vamos a poner el tiempo? El día en que se hizo el partido. Tendríamos que tener la hora de inicio del partido y después, aparte, otro registro de cuándo metió el gol el tipo. O sea, no te alcanza el inicio del partido. Entonces acá bien podrías tener una dimensión, que imaginen una tabla de dimensión que solamente puede tener, no sé, de uno, cuántos son la máxima cantidad de minutos se puede jugar en un partido, no sé. Con el alargue, el adicional y todo, 150, ¿quién? No sé, algo que pasó rarísimo, lo que sea. Claro, se cortó la luz, no sé. Entonces acá bien podrían, pero por eso digo que creo que les va a confundir más, pero acá podrían tener minutos del partido. Pero ojo que acá tiene más sentido eso que digo yo, ¿no? Sí, tiene sentido, pero ya por ahí se les arma el matete. Digo, si acá cuando cargo la tabla, si yo pongo esto pasó en el minuto 9. Eso sería la agregación, como vos dijiste antes en el otro ejemplo, que ya está calculado. Claro, o sea, vos cuando le vas a cargar la tabla tenés que, digamos, ya venir con ese dato. Entonces, ¿qué pasa? Después imagínense el select. Ustedes podrían preguntar cuándo el minuto del partido es 9 o menor a 10, pueden sumar la cantidad de goles o ir a buscar el jugador. ¿Se entiende? Ahí sería más fácil que. Claro, pero bueno. Decíamos, esta dimensión medio como para sí. Esa pregunta es media rara de responder, pero se puede. O sea, todo se puede. Entonces decimos, ¿qué otra dimensión se les ocurre en todo este dominio que estamos hablando? Jugador. Falta una importante ahí. Acá una buena, ¿no? ¿En qué se agrupan los jugadores? Esta podría ser buena. Suplente, no delantero. Ese puede ser un herencia. puede ser un atributo. No, puede ser una herencia también. Puede ser un atributo para mí es un atributo de la. Que buena inmobiliaria. Ah, ¿viste? Bueno, pero una herencia ahí puede ser jugador, puede ser delantero, defensor, arquero, y ahí tiene diferentes atributos. Sí, un tipo de jugador podría Está ser. bueno para el parcial, ¿no? Para la literatura del primer parcial. Yo iba más por el equipo. Ah, bueno.
Algo más sencillo, más tranquilo. Nadie te Creo entendió. que así como los días, los meses agrupan días, los equipos agrupan jugadores. Entonces, si quisiera ver los goles que metió un equipo, ven que lo podría ver a este nivel. Si quiero ver qué jugadores, o sea, puedo ver cuál es el equipo más goleador o cuál es el jugador más goleador, de acuerdo al detalle. ¿Lo ven? No sé si me hacer una pregunta. Sí. Si yo tengo equipo y después voy a jugar, ¿el jugador sería una herencia del equipo? No, pero por eso, acá estamos hablando de dimensiones y de jerarquías. Acordate que nosotros en el DFM teníamos una tabla de hechos y teníamos después distintas jerarquías de datos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, estábamos diciendo la dimensión de tiempo es día, mes y año. Y acá, en este caso, sería jugador, equipo. ¿Y cómo marco la herencia de esto? En la tabla, eso después cuando creas las tablas. Cuando creas las tablas, tenés, después hacemos si querés el repaso, pero ahí chicos, así no nos vamos a confundir todo. Pregunta el compañero cómo después en las tablas marcamos la herencia. Nosotros teníamos dos formas de expresar las jerarquías, eso también se va a ir en el parcial. Cuando creamos las tablas, ¿se acuerdan cuáles eran las dos formas? Snowflake estrella. Entonces, vamos a suponer esta jerarquía, jugador-equipo. Si la expresásemos en estrellas, completamente desnormalizado, ¿cuántas tablas tendríamos? Una sola. Vas a tener tu por cada jugador vas a después al lado tener la columna del equipo. ¿Sí? Ahora, si tuviésemos la Snowflake, ¿cuántas tablas tendríamos? 2. Y en tu tabla de jugador vas a tener una foreign key, por así decirlo, a la tabla de equipos. ¿Sí? No sé, acá podríamos tener algo como torneo, ¿no? Torneo. Árbitro. Alguien dijo amonestación. ¿Cómo? Ubicación. Ah, ubicación. Cancha. En la cancha, sí. Yo acá podría meter, para englobar todo ese tipo de datos, una dimensión partido, si quieren. Podría yo tener acá en el partido, mi dimensión partido, después las columnas, ¿no? Me estoy imaginando la dimensión partido, conjuntamente el estadio, no sé, algún dato más de cantidad de espectadores también podría tener acá, pero bueno. ¿Y la ubicación dónde iría dentro del partido? Claro, yo la podría poner acá, pero lo podemos poner ubicación. Esos son lo que les digo, son determinaciones de cada uno. Eso creo que uno de ustedes me dijo si el jugador es delantero o defensor. Lo puedo tener como un atributo en la dimensión, o acá bien podría yo tener tipo de jugador. ¿Ves que no? Lo bueno, digamos, de la libertad que tiene esto es que podemos normalizar como querramos. O sea, yo puedo tener identificado el jugador como una dimensión, o aparte identificado el tipo de jugador como otra dimensión. No hay problema. Después le entro, como quien dice, por donde quiero. Podría tener una agrupación también que sea, no sé, país, ciudad, cancha. Podría ser algo así. Una jerarquía de ubicación. Una jerarquía de ubicación. Claro. Cancha, así. ¿Cómo dijiste? Claro, Ciudad. cancha, ciudad, país. Sí. Igual ahí ojo, Juanca. Juanca, por si la duda. Porque después van a caer en hacer un DFM y meter toda la bolsa de gato. No, pará, que yo estoy preparando el problema para él. No, perdón, ya me adelanté. Claro. Porque nosotros acá, fíjense que lo que estamos, esto también lo mencionamos ayer en las clases que resolvimos ejercicios de DFM. Repásenla. Creo que Marcelo había preguntado bastante. ¿Qué pasa si yo acá nos basamos en estadística del partido? Pero una de las cosas que dijeron, o que pueden estar en el enunciado, es tengo una base de datos de jugadores, ¿no? Que puede ser, no sé,
el pase de un jugador, vieron que los jugadores van pasando de club en club y los van comprando, los van vendiendo, etcétera. Ahí yo me podría saber cuál es el jugador más caro que está jugando el torneo, ¿no? Para decir algo. Por el costo por equipo, o sea, con todos los jugadores que tiene, ¿cuál es el? Entonces el problema es, acá viene también una cuestión de criterio y que se suelen equivocar. ¿Tiene sentido que yo acá ponga, para así decirlo, ¿no? Precio, ¿no? Precio jugador. Cuando tengo claramente toda una estadística de los partidos. O sea, se dan cuenta que, ¿qué voy a poner acá? Ustedes piensen cuando el proceso de TL cargue, pueble esta tabla. Vengo con la información, ya tengo porque tengo la base de datos con toda la información de los goles, de las tarjetas rojas, de todo, de qué jugador, todo. Vengo a cargar acá, ¿qué voy a poner el precio de jugador en la columna esta? ¿Se dan cuenta que queda descolgado? Como que no pueden convivir esos dos datos en el mismo DFM. O sea, porque ¿cuál es la opción? La opción sería, y no, ¿sabes qué? Cuando yo traiga información de la base de datos de jugadores, voy a informar este campo y este campo. Y todo lo otro en nulo o en ceros, o en no identificado, lo que fuese. Y cuando traiga datos de estadística del equipo, este precio jugador lo informo en nulo y el resto, ¿se entiende? Entonces, ¿cuál es el sentido de tenerlo en un mismo tabla de hechos? Exactamente. Exactamente, entonces ahí sí, van a hacer otro DFM, por más que repitan, porque no es que esto lo tiran a la basura, ustedes van a seguir utilizando sus tablitas de dimensiones, ¿ven? Van a seguir teniendo esto, acá van a tener el precio, ¿sí? Y acá van a tener jugador por ahí. Es lo único que les interesa para responder esa pregunta. ¿Entienden? Para responder esa segunda pregunta, por ahí lo único que van a armar es esto. Y para responder estadística de juego, bueno, todo esto que vimos acá, que es un poquito más grande. Pero no es que, por más que estén en el dominio hablando de fútbol, del mundial, y estén integrando distintas bases de datos, ustedes sí o sí tienen que resolver todo con un solo DFM. Van a tener varios. Y si yo le dijese, estoy preocupado como un anexo, estoy preocupado porque la consulta me está tardando mucho, aun cuando yo quiero ver totales por año. Podría poner una GG de año, ¿no? Que decía. Digamos, esto bien podría ser así directamente. Sin ir de esto, ¿no? Eso es un poco. Primer paso, dividir hechos y dimensiones. Segundo, indicar bien las jerarquías. Tercero, darse cuenta cuando hay hechos que no pueden convivir en un mismo DFM. Cuarto, tener bien en claro cómo pasar en estrella y en Snowflake, después se traduce a tabla. Y quinto, no tenerle miedo a las desnormalizaciones, ¿sí? Tengan en cuenta, me faltaba un consejo para darles, pero no, ahora se me fue. La atención. No. Bueno, ya me voy a acordar. Pero bueno, ese es un poco el truco. Tampoco tendría sentido, ese les iba a decir. Ahora, por el miedo de no mezclar hechos, que me hagan por cada pregunta un DFM. O sea, cuando ustedes quieren responder cantidad de goles o cantidad de tarjetas amarillas, que están estadísticas en el mismo. Vamos, en este caso, los hechos que podrían ir en un mismo DFM son Claro. goles, Sí. cantidad de tarjetas rojas, amarillas. Sí. No. ¿Y todo el resto? Cambio. No. ¿Cuál te parece que no? Goles, duración bruto. Esto duraciones del partido. Del partido. Perdón. Sí.
acá podrías inclusive tener, inclusive un dato relacionado con la pregunta tramposa que hizo él, pero no, eso claro, de esta parte de cuándo ocurren las cosas en el partido. Lo que pasa es que si tenés goles por partido, tenés goles por, o sea, tenés duración de partido, cambios por partido, goles por partido, la duración neta y bruta del partido. Sí, amonestaciones por partido. O sea, terminás agrupando siempre por lo mismo. Lesiones por partido también. La CL es lesiones, por si los Ah, lesiones. Sí, sí. Cantidad Esa es la prioridad. Cantidad de cambios. Pero si fuera Si solamente te interesa computar el jugador. Sí. Ojo, Lesiones. ojo, pero por eso a cada opción te puedo decir depende siempre. Porque bien vos podrías, si vos tenés la perspectiva del jugador, vos podrías también saber cuánto jugó el partido jugador. O sea, tenés una duración neta y bruta también por jugador, aparte de por partido. No, pero O sea, eso tiene que ver, o sea, es importante lo de los míos, porque es lo mismo que yo le pregunté hace 2 clases a José. O sea, ¿cómo me daba cuenta? No sé si te acordás, José, que te mostré un par de FM que yo había hecho y terminamos discutiendo, entre comillas, cuál era la opción de hacer 2 FM diferentes o 3 y cuándo uno solo. ¿Estás grabando, Juanca? Sí. Y justamente tiene que ver con eso, o sea, lo que explicaba Juan, el tema del dominio. Entonces, Es que la discusión no existió, porque ahora esa es la razón que tenemos nosotros. ¿Sabes? Claro. Pero pará. Vos habías hecho. Esperando. Yo me acuerdo que eran 3 DFM y en cada DFM tenías un solo hecho, me parece. Una cosa así, eran muy acotados. Y creo que las dimensiones, por ejemplo, si vos tenés las mismas dimensiones para un partido, o sea, vos podés, en base a esas dimensiones, tener todos los hechos que están ahí. Mismo que son todos hechos Si vos querés hacer, o sea, y el tablero que vas a usar ahí, por eso también está enfocado a la explotación. El tablero que vas a usar ahí es para, no sé, hacer estadísticas de los partidos. Fíjate que es una respuesta puntual. A eso va a ser. No. Puntual no. O sea, todas respuestas sobre un partido. Ahora, si vos querés, estás en el Mundial y querés decir, bueno, ¿cómo fue los cuartos de final, esto, lo otro? Ahí no lo podés ver. Entonces, quizás vos decís, bueno, le agrego otra dimensión más, quizás agregue mucho más quilombo a todo el DFM y te convenga hacer otro DFM que sea más a nivel, no sé, fase de grupo, lo que sea, y ahí decir, bueno, los equipos, y ahí ir encarando algo más macro para hacer, ¿cómo se llama? Todos los hechos. Igual, obviamente, vos podés ahí hacerte una bolsa de gato y meter todo ahí adentro, pero me parece que no tiene sentido. No tiene sentido. Habíamos, de hecho, en la clase, una de las clases de repaso. Anterior diste como ejemplo de la telefónica, que dijiste, estaría bueno plantearlo, reclamo por un lado, las llamadas de los clientes por el otro. Ese ejemplo estuvo buenísimo, porque eso a mí también me permitió darme cuenta. Hola. Eso decía los dominios. Claro. Las compras, las visitas, son dominios diferentes. Entonces está bueno mirarlo de esa manera porque aclaran lo que. Pero fíjate que dentro de un mismo dominio también tenés varios DFM. O sea, lo que no te conviene es hacer un solo DFM y meter todo ahí. Como había otro caso acá que era el tema de los costos de los jugadores y todo eso. Quizás te conviene, o sea, es más, no vas a armar todo en un mismo tablero, vas a poner en el mismo tablero toda esa información. Vos lo que vas a hacer es decir, bueno, tenés un tablerito que te va a decir cómo fue el partido, quizás vayas no sé, vas a tener una fase de grupos con los partidos que estén y después vos decís, bueno, voy a navegar a este partido, voy a ver las estadísticas de este partido y quizás después vayas para otro lado y lo veas del lado del jugador. También ahí está un poco eso de lo que habías dicho, Juanca, del tema de los cubos, pero también, fíjate que son tableros distintos y depende de dónde lo encares. Encima se te hace imposible tener toda esa información para, o sea, todo disponible para, ¿cómo se llama?